Este es uno de los casos más impactantes, controversiales y recordados en la historia criminal de México. Amor, celos, traición, crimen y una fuga que acaparó la atención nacional. Estamos hablando del caso de Diego Santoy Riverol, conocido por los medios como el asesino de Cumbres. Pero antes de que los titulares se escribieran con tinta roja, había una historia. Dos jóvenes que se enamoraron, familias con tensiones ocultas y decisiones que llevaron a una tragedia. En este video te contaré todo, desde la infancia de los involucrados hasta las teorías que todavía hoy se siguen discutiendo. Ponte cómodo, porque esta historia tiene muchas capas. Antes de que todo se saliera de control, antes de que los noticieros dijeran su nombre una y otra vez, Diego Santoy Riverol era simplemente un chavo más. Nació en Monterrey, Nuevo León, y a simple vista tenía una vida bastante normal. Era estudiante de ingeniería en sistemas, y si tú le preguntabas a sus amigos o conocidos, la mayoría lo describía como un tipo tranquilo, educado, incluso algo introvertido. No venía de una familia disfuncional. Al contrario, tenía una relación estable con sus papás y con su hermano, Mauricio Santoy, quien también más adelante saldría mencionado en el caso. A Diego le gustaba la tecnología, los videojuegos, y como muchos jóvenes de esa edad, también se estaba enamorando por primera vez. Y es ahí donde entra Erika Peñacos. Erika también era de Monterrey. Tenía una personalidad muy distinta a la de Diego. Era más extrovertida, más sociable, y venía de un entorno algo más expuesto al medio público. Su mamá, Teresa Guadalupe Cos, mejor conocida como Tere Cos, era productora de televisión. Incluso había trabajado en medios locales, y su nombre ya era relativamente conocido en ciertos círculos. Erika vivía con su mamá, su hermana menor Azura Peñacos, y sus dos hermanitos pequeños, Eric Azur y María Fernanda. Estos últimos eran hijos de otra relación de Tere, pero vivían todos juntos en una casa bastante amplia en la colonia Cumbres, en Monterrey. Erika en ese momento estaba estudiando, salía con sus amigas y tenía lo que muchos considerarían una vida típica de una joven de clase media alta en esa ciudad. Fue en ese contexto donde Erika y Diego se conocieron. Se enamoraron como muchos adolescentes, con intensidad, con pasión, con esa mezcla entre ternura y drama que tienen muchas relaciones a esa edad. Al principio todo parecía ir bien. Se veían mucho, hablaban todo el tiempo, y aunque tenían diferencias marcadas de personalidad, eso también era parte del encanto. Pero como pasa muchas veces, lo que empieza bonito también puede empezar a complicarse. Y hay otro nombre que no podemos dejar fuera: Catalina Bautista Juárez. Ella era la trabajadora doméstica en casa de Erika. Llevaba tiempo trabajando con la familia y era una figura habitual dentro del hogar. El día de los hechos, Catalina estuvo presente. Lo que vivió, lo que vio y lo que contó más adelante terminaría siendo clave para reconstruir lo que realmente pasó. La relación entre Erika y Diego comenzó como muchas otras, con intensidad. Estaban enamorados, se veían seguido, hablaban a todas horas, pero con el tiempo las cosas empezaron a cambiar. Para muchos era evidente que el noviazgo se había vuelto tóxico. Celos, discusiones, reclamos. Diego empezó a mostrar una personalidad mucho más posesiva, mientras que Erika, según personas cercanas, se volvía más distante. Algunos amigos de ella aseguran que incluso intentó cortar la relación varias veces, pero que Diego no lo tomaba bien. Por otro lado, el círculo de Diego decía que Erika lo manipulaba emocionalmente, que jugaba con él. Lo cierto es que el ambiente entre los dos se había vuelto cada vez más inestable. La tensión fue creciendo. Hubo mensajes, llamadas intensas, incluso correos electrónicos donde discutían. Y aunque nadie imaginaba lo que estaba por pasar, ya era claro que la relación estaba al borde del colapso. En medio de todo esto, Erika había decidido poner distancia. Al parecer, ya no quería continuar con la relación. Diego, por su parte, no lo aceptaba del todo. Había una mezcla de enojo, frustración y tristeza que con el tiempo se fue volviendo cada vez más oscura. Y aquí hay algo que muchos no saben. En esa etapa, Tere Cos, la mamá de Erika, también tuvo conflictos con Diego. Algunas versiones indican que Tere llegó a considerar que la relación no era sana para su hija y que trató de mantenerlos separados. Esto generó todavía más tensión. Diego sentía que lo estaban alejando de Erika por la fuerza, y todo eso alimentó su resentimiento. De hecho, en una entrevista años después, él mismo dijo que se sintió traicionado, desplazado, como si no tuviera más opciones. Fue así como con esa mezcla de emociones a punto de estallar, se llegó al 2 de marzo de 2006. El 2 de marzo de 2006 comenzó como cualquier otro día, pero para la familia Peñacos se convertiría en una fecha imposible de olvidar. Esa mañana Diego Santoy llegó a la casa ubicada en la colonia Cumbres, en Monterrey.
No era la primera vez que iba. Ya conocía el lugar, sabía cómo entrar, y según lo que él mismo declaró después, no fue con la intención de hacerle daño a nadie. Según su versión, fue a hablar con Erika. Quería explicaciones, quería respuestas, pero las cosas no salieron como esperaba. Erika y Diego tuvieron una discusión. Nadie sabe exactamente qué se dijeron. Lo que sí se sabe es que en algún momento la conversación escaló. Fue ahí cuando Diego tomó la decisión de entrar a una de las habitaciones, y la tragedia comenzó. En la casa se encontraban los dos hermanitos menores de Erika. Erika Sur, de 7 años, María Fernanda, de apenas 3 años, y también estaba Catalina Bautista Juárez, la trabajadora doméstica. Según las declaraciones oficiales y los informes posteriores, Diego primero amordazó y ató a Catalina. La encerró en el baño de la casa. Luego, se dirigió hacia donde estaban los niños. Fue ahí donde cometió el crimen que marcó este caso para siempre. A Erika Sur lo atacó en su habitación y a María Fernanda la asfixió con una almohada en otra recámara. Diego siempre ha dicho que no recuerda bien lo que pasó, que estaba fuera de sí, que no tenía intención de hacerles daño, pero los hechos fueron devastadores. Después de lo ocurrido, metió a Catalina aún atada en la cajuela del carro de la familia y salió de la casa. Pero no se la llevó con él para siempre. De hecho, en un punto del trayecto, la bajó del vehículo, le dio dinero y la dejó libre. Catalina fue directamente a reportar lo sucedido y gracias a su testimonio, las autoridades pudieron reconstruir gran parte de lo que había pasado. Mientras tanto, Diego huyó. Y Erika. Erika no solo vivió ese día traumático, también fue señalada, criticada, protegida y expuesta mediáticamente como pocas personas. Después del crimen, Diego desapareció. Mientras la familia de Erika intentaba entender qué había pasado, mientras Catalina hablaba con las autoridades, Diego ya estaba lejos. La noticia comenzó a circular ese mismo día. Los medios locales fueron los primeros en cubrir lo que había ocurrido. Un joven entra a la casa de su exnovia, 2 niños pierden la vida, una empleada doméstica secuestrada y el principal sospechoso prófugo. En cuestión de horas, el caso se volvió nacional. Las imágenes de Diego aparecían en noticieros, redes sociales, periódicos. Su rostro se convirtió en uno de los más buscados de México. Durante una semana entera no se supo nada de él. Algunos creían que se había ido del país. Otros decían que se estaba escondiendo en algún rancho, protegido por conocidos. Incluso hubo quienes pensaron que estaba recibiendo ayuda de su familia para no ser detenido. Pero el 9 de marzo de 2006, una semana después del crimen, Diego fue localizado y arrestado. ¿Dónde? En el estado de Oaxaca. Para ser exactos, fue detenido en una casa que había rentado con un nombre falso. Estaba en el municipio de San Agustín Etla, muy lejos de Monterrey. Cuando lo encontraron no opuso resistencia. Simplemente se entregó. Llevaba días sin dormir bien, apenas comía, se veía agotado. Y desde ese momento el caso volvió a explotar en los medios. La atención ya no estaba solo en los hechos, sino en el por qué. ¿Qué lo llevó a hacer algo así? ¿Fue una reacción impulsiva? ¿O había algo más detrás? Cuando detienen a Diego en Oaxaca, lo primero que llama la atención es cómo se muestra ante las cámaras. Serio, sin alterarse. Incluso parecía tranquilo. Y no pasó mucho tiempo antes de que empezara a hablar. Diego confesó haber estado en la casa de Erika, haber discutido con ella. Pero luego vino lo inesperado. Afirmó que no actuó solo. Según su primera declaración ante las autoridades, Erika también estuvo involucrada. Dijo que ella sabía lo que iba a pasar, que incluso le pidió que hiciera daño a sus hermanos. Esa versión, por supuesto, cambió todo. Los medios se volvieron locos, porque ahora no solo había un acusado. Ahora también estaba la duda de si Erika Peñacos había tenido algo que ver. Mientras tanto, Erika ya estaba bajo el foco mediático. Su rostro, su historia, su pasado, sus fotos, todo se volvió público. Aparecieron entrevistas de ella llorando, pidiendo justicia. Y también surgieron opiniones divididas. Unos la veían como víctima total. Otros empezaban a dudar. La mamá de Erika, Tere Cos, también entró en escena. Dio entrevistas, defendió a su hija y condenó públicamente a Diego. Pero su propia historia personal también se convirtió en objeto de escrutinio. Se hablaba de su relación con los medios, de su influencia y de supuestas conexiones que podían favorecer a Erika ante la opinión pública. Al mismo tiempo, Catalina Bautista Juárez, la trabajadora doméstica que sobrevivió al ataque, dio su testimonio clave. Contó que Diego la había atado, que lo vio actuar solo y que nunca escuchó a Erika ordenar nada.
Su declaración fue fundamental para desmentir la versión de Diego. Aún así, el caso se había vuelto tan mediático que cada quien tenía su propia versión. Empezaron a surgir teorías, rumores y todo tipo de especulaciones. ¿Fue una venganza? ¿Un arranque de celos? ¿O una conspiración en la que todos sabían más de lo que decían? Luego de su detención, Diego Santoy fue trasladado a Monterrey, donde comenzó uno de los juicios más mediáticos de México en los últimos tiempos. Desde el primer momento, el caso tenía todos los ingredientes para llamar la atención. Un crimen brutal, jóvenes de clase alta, amor, celos y traición. Y dos versiones completamente opuestas de lo que había pasado. Por un lado, la fiscalía sostenía que Diego había actuado por despecho, de manera deliberada, con plena conciencia de lo que hacía, que había entrado a la casa con la intención de dañar lo que más le importaba a Erika, que no había sido un arrebato, sino una venganza fría. Por otro lado, la defensa de Diego intentó argumentar que había sido manipulado emocionalmente, que Erika lo había llevado al límite, que estaba mentalmente alterado. E incluso, como ya mencionamos antes, intentaron involucrarla directamente en el crimen. Pero Erika nunca fue formalmente acusada, nunca fue procesada por complicidad, ni como coautora, ni como encubridora. Y esto, por supuesto, generó aún más debate. Muchas personas, hasta el día de hoy, siguen creyendo que Erika no fue del todo inocente, pero legalmente, ella no fue señalada por la justicia mexicana. El juicio avanzó con pruebas forenses, testimonios y muchas contradicciones, pero hubo algunos elementos clave que definieron la sentencia. Catalina, la trabajadora doméstica, fue testigo fundamental. Contó cómo Diego la había atado, que estuvo encerrada durante todo el tiempo y que él actuó solo. Los peritajes indicaron que la puerta de entrada no fue forzada, lo que confirma que Erika pudo haberlo dejado entrar, pero eso no implicaba necesariamente complicidad. También hubo un análisis del estado psicológico de Diego. Se determinó que tenía la capacidad de entender sus actos, aunque sí mostraba rasgos de inestabilidad emocional. Finalmente, en julio de 2010, 4 años después del crimen, Diego Santoy fue sentenciado a 138 años de prisión. Las condenas incluyeron 2 cargos por quitar la vida, 1 por secuestro, el de Catalina, robo de vehículo, allanamiento de morada. La sentencia fue contundente, y aunque Diego no recibiría una pena perpetua oficial, ya que en México no existe esa figura legal en todos los estados, sí le esperaba prácticamente toda una vida tras las rejas. Pero incluso después del juicio, la historia no terminó. Aunque el juicio ya había terminado y la sentencia estaba dictada, el caso no se apagó. Todo lo contrario. Cada vez que Diego Santoy aparecía en una entrevista desde prisión, el caso volvía a los titulares. Y con él regresaban las dudas, las preguntas y las teorías. Teoría 1. Diego actuó solo, motivado por celos y enojo. Esta es la versión que sostiene la fiscalía y la que validó el sistema judicial. Que Diego, al no aceptar el final de su relación con Erika, cayó en un estado de obsesión y frustración, que no soportó verla con otra persona ni el rechazo, y por eso atacó lo que ella más amaba, sus hermanos. Es la teoría más aceptada legalmente, pero no la única. Teoría 2. Erika estuvo involucrada de alguna forma. Esta teoría fue alimentada por el propio Diego desde el principio. Según él, Erika le pidió que se llevara a sus hermanos, que quería deshacerse de ellos. En entrevistas posteriores, incluso llegó a decir que ella también actuó violentamente, pero que no se supo porque la protegieron. También dijo que la familia de Erika tenía influencia, y que por eso ella nunca fue investigada formalmente. La verdad, no hay pruebas sólidas que respalden esta versión. Catalina, la única testigo presencial, nunca vio a Erika involucrada, pero eso no ha impedido que la duda se mantenga viva. Teoría 3. Fue un crimen planeado por ambos, pero Erika se desmarcó después. Una de las teorías más comentadas en foros y redes sociales es que ambos jóvenes tenían planes de irse juntos, de escapar, de empezar de nuevo. Algunos aseguran que Erika lo convenció de que los niños no podían ir con ellos. Y otros dicen que cuando todo se salió de control, Erika se hizo a un lado y dejó que todo cayera sobre Diego. Esta teoría se basa más en suposiciones que en pruebas. Pero el hecho de que ambos hayan dado versiones contradictorias hace que nunca se haya descartado del todo. Teoría 4. Diego fue manipulado emocionalmente por Erika y actuó bajo presión. Esta es una mezcla entre culpabilidad y justificación. Parte de la idea de que Diego era emocionalmente dependiente de Erika, que ella jugaba con sus emociones, lo buscaba y lo alejaba, que lo tenía como una especie de plan B. En sus entrevistas, Diego ha dicho que ella lo llamaba, lo provocaba y luego lo ignoraba,
que él vivía confundido, al borde, y que ese 2 de marzo simplemente explotó. La realidad es que nadie, excepto los que estuvieron ahí, sabe realmente qué ocurrió esa mañana. Las versiones se han modificado. Erika nunca ha hablado a fondo del tema, y Diego ha dicho muchas cosas, muchas veces, y no siempre coinciden. ¿Y qué pasó con Diego después de la sentencia? Diego Santoy se encuentra actualmente recluido en el penal de Cadereyta, en Nuevo León. En distintas entrevistas desde prisión ha dicho que se arrepiente profundamente de lo que hizo. Asegura que ha cambiado, que quiere ayudar a otros internos, que ha encontrado paz. También ha pedido perdón, aunque no todos le creen. En 2020 se dijo que podría haber una reducción en su condena por irregularidades en el proceso, pero hasta ahora sigue cumpliendo su sentencia completa. Han pasado casi 2 décadas desde aquella mañana del 2 de marzo de 2006, desde que la historia de Diego Santoy Riverol y Erika Peña Cos dejó de ser un problema entre dos jóvenes y se convirtió en uno de los casos criminales más recordados en México. A día de hoy, el caso sigue vivo. Está en podcasts, documentales, videos de TikTok, teorías de Reddit. Generaciones nuevas lo descubren y vuelven a preguntar lo mismo. ¿Qué pasó realmente esa mañana? ¿Fue un crimen por amor? ¿Un arranque de locura? ¿Una traición? ¿Actuó Diego solo? ¿O hubo algo más? El sistema judicial ya dio su veredicto. Diego fue declarado culpable y sentenciado a más de 100 años. Erika nunca fue imputada. Y Catalina, la trabajadora que sobrevivió, sigue siendo la única testigo viva de lo que pasó esa madrugada. Pero más allá del proceso legal, este caso nos dejó muchas preguntas abiertas. ¿Cuánto daño puede causar una relación tóxica en la mente de alguien joven? ¿Cuánto influyen los celos, la dependencia emocional, la manipulación en la toma de decisiones extremas? ¿Hasta qué punto una persona puede ser víctima y victimario al mismo tiempo? Porque este no es solo el caso de un asesinato. Es también la historia de dos adolescentes que se amaban con una intensidad que terminó destruyéndolo todo. Y de dos familias que desde entonces nunca volvieron a ser las mismas. La historia de Erika, Diego y los pequeños Peña Cos es una advertencia disfrazada de escándalo. Nos muestra lo que puede pasar cuando el dolor, el ego, la rabia y la inmadurez se cruzan sin control, y cuando por desgracia nadie alcanza a pedir ayuda a tiempo. Esta fue la historia del caso de Diego Santoy contada al detalle. Si te quedaste con preguntas, déjalas en los comentarios. ¿Tú qué piensas? ¿Crees que Diego fue el único culpable? ¿O hay algo más en esta historia que nunca se dijo? Suscríbete para más casos como este. Nos vemos en el próximo video.